Detrás del juego. Detrás del juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Ya han pasado más de 13 años desde el día en que Marcelo Alberto Bielsa se despidió de Chile. No son pocos los hinchas que aún recuerdan con tristeza aquella conferencia de prensa del 4 de febrero de 2011 en Juan Pinto Durán, en la que, al borde de las lágrimas, el técnico rosarino puso fin a su vínculo con la selección chilena. Fueron 3 años y medio de trabajo en los que el entrenador consiguió darle una nueva cara al equipo de todos. Una impronta de juego que generó elogios en todo el mundo, ayudando a construir un plantel de jugadores de una generación rica en talento que posteriormente alcanzaría la gloria deportiva. A menudo remece el mundo del fútbol con profundas reflexiones que provocan debate, muchas veces más allá de lo que sucede en la cancha. En la Copa América de Estados Unidos lo volvió a hacer al criticar el camino que ha ido tomando la industria. Dijo nada menos que, a su juicio, el fútbol está en un proceso descendente, alegando que cada vez ha ido perdiendo su carácter popular, en el sentido de estar alejándose de los pobres. Hoy, a la cabeza de la selección uruguaya, ha vuelto a Sudamérica y con ello también se ha acercado otra vez a Chile. Pese a su fama y éxito, en nuestro país fueron pocos los que efectivamente pudieron ingresar a su exclusivo círculo. Muy pocos y diversos, de distintas actividades, la mayoría incluso alejadas totalmente del ámbito del fútbol. Esos 3 años y medio en Chile fueron reconstruidos en un libro publicado en marzo pasado. Bielsa, los años chilenos, se llama la publicación. A través del testimonio de 28 personas que tuvieron una relación más cercana con el entrenador, se logra penetrar en su enigmática personalidad y entender la filosofía que guía su vida y sus acciones como técnico de fútbol. El texto fue escrito por el periodista español Carlos Serrano Barrie y es nuestro invitado de este capítulo de Detrás del Juego. Carlos, gracias por estar acá con nosotros en este podcast de Radio Pauta. Gracias a ti por la invitación, Fernando, un honor. Bueno, cuéntanos primero cómo fue tu acercamiento al fenómeno de Bielsa en Chile, porque entiendo que tú no fuiste testigo presencial de prácticamente esa clasificatoria, del proceso Bielsa, sino que llegaste más bien en el remate, en el Mundial, poco antes del Mundial de Sudáfrica. Sí, en efecto, yo llegué, pues creo que la semana, si mal no recuerdo, la misma semana del sorteo de Sudáfrica, que fue como la primera semana de diciembre de 2009, si mal no recuerdo. Y efectivamente, yo en España me habían llegado ya los ecos de la clasificación, de cómo se había jugado, de ese fútbol valiente, de que solo se había quedado detrás de Brasil, de Suazo, máximo goleador. O sea, la victoria argentina, había una serie de hitos deportivos sobresalientes, o sea, y sobre todo la temperatura del país, de la gente, ¿no? La gente estaba feliz, se le notaba que estaba embarcada en el intento de la Roja por llegar a Sudáfrica, ¿no? Y entonces, claro, llegué en este clima de excitación absoluta, ¿no? Pero claro, lo que me fui encontrando a medida que pasaba el tiempo, era ese Bielsa B, que de esa historia sí que no se había ido nada. O sea, siempre se sabía que era un personaje así como llamativo, un poco fuera, un verso suelto, un poco fuera de lo normal, pero tampoco tenía así como gran conocimiento en detalle, ¿no? Y ya cuando llegué aquí a Chile y empecé a conocer una historia tras de otra, me dieron ganas de profundizar y conocer un poco más, y el fruto de este libro. Bueno, tú llegaste a Chile a trabajar acá en el ámbito periodístico, y eso te acercó un poco más a un ámbito o a un sector donde, entiendo, tú no habías desarrollado tu carrera, que era el periodismo deportivo. Claro. Te encontraste con este personaje. Sí, no, la situación era llamativa, porque realmente, claro, yo nada más llegar, además el morbo en lo que era puramente deportivo, que quedó encuadrado en el grupo con España, con lo cual ya encima para mí era llamativo, porque España-Chile como que no se cruzaban mucho. Me parece que en el Mundial de Brasil del 50 creo que ahí se cruzaron un poco más, pero, o sea, ese nivel fue curioso, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo el periodismo deportivo, si bien soy un gran consumidor de deporte, pero de todo tipo de deporte, solo había trabajado, digamos, de apoyo en grandes eventos, cuando estaba en algún periódico, en alguna televisión, pues me tocaba ayudar, pero nunca me había metido de fondo en el asunto, ¿no? Y bueno, claro, conocer esto, porque uno a veces puede pensar que lo que se ve en la pantalla o que es el partido es lo que es, ¿no? Pero claro, durante toda la semana previa al partido hay declaraciones, movimientos, hay mil historias, ¿no? Y a mí es lo que me encanta en general del deporte, ¿no? Que es una
una acumulación riquísima de historias que no solo te relatan el deporte en sí o una historia en sí que tenga que ver con un evento deportivo, sino que yo creo que hablan mucho de una sociedad, de un momento, de un pueblo, y a mí me pareció, cuando empecé a conocer más a fondo la historia de Bielsa, que era una manera diferente, o por lo menos novedosa, de explicar un poco ese Chile del nuevo siglo, cómo se había entrado al siglo y hacia dónde se proyectaba. Porque esto no es un libro de fútbol, claramente. La invitación, por supuesto, es para que la gente lo lea, lo pueda apreciar. Yo lo leí en menos de 2 días, sí. Carlos, que de verdad hay muchas anécdotas. No pudiste penetrar digamos, la barrera que él pone con el periodismo, porque evidentemente reconstruiste la historia en Chile a partir de los testimonios de gente que sí entró en su círculo de más íntimo, ¿no? Pero ¿intentaste llegar hasta el propio Marcelo Bielsa en este trabajo? Mira, ya tenía identificado el que iba a ser el mediador, la persona que iba a hablar. O sea, yo ya sabía que iba a ser que no, pero me daba la sensación, o bueno, quería creer que con el tiempo a lo mejor había flexibilizado de alguna manera su postura y a lo mejor algo podía sacar. Y llegué, digamos, a las puertas del intermediario, ¿no? Yo lo llamo siempre intermediario, por decirlo de alguna manera. Pero justo uno de los entrevistados me contó que estaba intentando hacer un documental o una serie sobre él, y que también había utilizado el mismo intermediario, y lo que le devolvió fue una furia total, en el sentido de que realmente no quiere saber nada, o sea, pero que había reaccionado realmente de una manera muy, muy, muy destemplada y muy enfadada, en plan como, deja de que no te utilicen más, no te das cuenta que te están utilizando. O sea, él no quiere realmente hablar con los medios, y bueno, y entonces yo ya a la desesperada pensé, digo, mira, ¿sabes qué? Me agarro un billete, me voy a Rosario, me planto en la puerta y luego me hago un capítulo así como en plan víctima, como se dice aquí, claro, humorísticamente. Como no me recibió, pero bueno, claro, también uno tampoco puede gastar a lo loco, y en el fondo me había quedado clarísimo que la respuesta iba a ser que no. Así que bueno, jugué a eso, a que él estando presente y tal, y bueno, yo creo que al final son tantas las entrevistas, porque uno siempre tiene miedo de que alguien intente generar un personaje más próximo a Bielsa de lo que era, anécdota un poco falseada. O sea, uno siempre tiene miedo, pero yo creo que con tanta gente que ha hablado, creo que he conseguido hacer como te diría, una especie de retrato coral bastante fiel a lo que fue. Carlos, ¿cuál es el parámetro que identificaste respecto de las relaciones que estableció Marcelo Bielsa en su paso por Chile, en esos 3 años y medio? ¿Hay algún patrón que se va repitiendo en términos de establecer cuáles eran las personas con las cuales él se iba a relacionar o se relacionaba? Mira, yo creo que el patrón básico es su interés. O sea, realmente él de alguna manera te tiene que interesar. Él siempre vende una historia, algo así como que él no es nadie, él no es importante, él siempre se quita mucha importancia en todo, ¿no? Pero a mí me llama la atención, él tiene que saber quién es, lo que representa y el eco que tienen las palabras que dice, su posición en la vida. Hay muchas razones por las cuales no creerse esa posición humilde, ¿no? Entonces él te tiene que interesar de alguna manera. Y él manda en las relaciones también, o sea, claramente, obviamente, yo creo que el objeto del deseo, la gente que está cerca de él no tiene por qué estar cerca de nadie, pero él marca mucho el ritmo de las relaciones. Y yo encontré eso, por ejemplo, se hizo amigo de gente del cine y todo eso. ¿Por qué? Porque le interesaba conocer Chile o entender Chile a través del cine, entonces hacía amigo de los cineastas, de algunos periodistas deportivos, porque si bien no habla con nosotros en ON, sí es un gran consumidor de medios, por mucho que nos critique, un gran consumidor de tanto radio como prensa escrita como televisión, y yo que le interesaba conocer también el input de la gente que se dedicaba al negocio de la prensa aquí en Chile, ¿no? Y por ejemplo también él quería conocer a la gente en torno a Pinto Durán, por ejemplo, la famosa feria que había al lado, la asociación de vecinos, la famosa panadería cruzando la calle, todo ese tipo de gente, pues también a fin de cuentas era donde vivía, y él sintió que era la mejor manera que iba a conectar con el nuevo país en el que estaba, iba a conocerlo mejor, y a fin de cuentas él siempre se consideró como un vecino más, paseaba en bicicleta por allí, iba a hablar con los feriantes, todo eso. Entonces yo creo que la máxima de él, interés, o sea, si me va a servir de algo. Eso es un patrón. Y lo otro es la reserva, ¿no? O sea, sí, que exigía, tú dices, mandaba en esas relaciones, o manda en esa relación de cercanía, pero además exigía absoluta reserva. ¿Cuál puede ser el objetivo de esa petición permanente, esa obsesión por la reserva de la relación de Marcelo Bielsa? Él tiene un
pánico tremendo, diría yo, a sentirse utilizado. Él no quiere que alguien se acerque a él para sacarle, no sé, información o cualquier cosa y tal. Él necesita saber que la relación de amistad es absolutamente pura, o sea, como si fueran dos personas que se conocen en la barra de un bar, y que el hecho de que él sea seleccionador nacional o un tipo importante como que no varíe en nada. Entonces él se da cuenta, y de hecho hay algunos episodios en la misma entrada de Pinto Durán que iba gente a darle regalos, cosas y tal, y él siempre lo rechaza porque él piensa que luego a lo mejor alguien va a hacer una acción publicitaria como, mira, este me regaló unas medias lunas o una empanada o no sé qué, porque luego quiere decir, las empanadas que come Bielsa. Entonces él tiene un pánico atroz a sentirse utilizado, ¿no? Y en el caso de los periodistas o de los medios, básicamente no sé si no entiende o no, pero desde luego no comparte nuestra posición. De alguna manera, a nivel puramente deportivo, el hecho de que no hayamos sido deportistas de élite o algo así y tal, yo creo que él considera que no entendemos su trabajo, ni su labor, ni lo que él hace. Y segundo punto, él tiene un discurso muy duro contra los medios, las corporaciones que están atadas a los medios, los intereses, tal, que tampoco le gusta, ¿no? Entonces yo creo que por eso él va haciendo pantallas de silencio y imponiendo el silencio a toda la gente que le rodea, por eso, porque odia ser malinterpretado y odia que se le utilice o que se use su figura. ¿Por qué crees que se produjo esa identificación tan fuerte con el hincha chileno, con el público chileno? Porque es una relación de verdad en ambos lados, digamos, de mucho afecto, de mucho reconocimiento. O sea, todavía extrañamos muchos a Bielsa por su trabajo en la selección, pero también por sus posturas filosóficas, muchos, ¿no? Sí. Mira, algo encontró en la sociedad chilena, yo creo, de alguna manera, bueno, lo que dices tú, 13 años, pero parece que hubieran pasado siglos, no sé, estamos en un Chile que parece de verdad que hubiera pasado un siglo entre que estuvo Bielsa y tal, pero de alguna manera un Chile como más, no sé cómo decirte, todos los adjetivos me suenan raros, pero como inocente o más tranquilo. Venía de un sitio cargadísimo como Argentina, cargadísimo a nivel periodístico, las críticas que recibió después del Mundial de Japón, que le fue tan mal. La gente, el mismo aficionado, es mucho más duro, mucho más radical y hasta el día de hoy prácticamente se viene aquí en Chile a lo mejor el porcentaje de la gente que le quiere es mucho mayor que tal, pero en Argentina todavía las aguas están bastante divididas. O sea, tengo bastante amigos argentinos, incluido mi jefe, que no puede ni verlo. O sea, bueno, por el fracaso del Mundial. Todavía lo arrastran, es increíble. O sea, nadie le ha podido perdonar esa historia, ¿no? Entonces yo creo que él de aquí de alguna manera encontró un terreno más normal, con gente más tranquila, con esto de que se rodeaba con la gente que había en torno a Pinto Durán. Yo creo que él quería arraigarse de alguna manera a la tierra, sentir eso, alejarse un poco del barullo, del ruido y sentir un poco más una sociedad más tranquila, que no fuera tan dura. Y bueno, y la verdad es que la gente es que le correspondió con muchísimo cariño en realidad. O sea, él tiene muchísimos episodios en el que la comunión de él con la afición, con la gente, con el pueblo en general, es fantástica, ¿no? Y entonces yo creo que él hasta el día de hoy reconoce que su paso por Chile, la gente que conoció, es el mejor momento de su vida, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido acertó con la elección. ¿Cuál de las historias fue la que más te sorprendió? De los 28 testimonios, pues son 28 y tantos capítulos, ¿no?, de tu libro, donde hay diferentes historias de gente que pudo tener ese acercamiento con Marcelo Bielsa. Todos son realmente interesantes, digamos, para quienes hemos seguido de cerca la carrera de Bielsa. Pero ¿cuál el que a ti particularmente más te llamó la atención de los casos? Mira, a mí me gusta mucho el inicial, el del verdulero, el que abre el libro, porque era un personaje esquivo, que se conocía el nombre, tampoco sabía muy bien dónde estaba y tal, y él realmente era muy esquivo, muy reacio a hablar con los medios, ¿no? Y bueno, y lo cuento un poco en el libro, que la primera vez con suspicacia, quién te manda, qué medio, cómo va, pero me citó al día siguiente y digo, bueno, a lo mejor hay suerte. Bueno, pues luego estuvimos 4 o 5 horas y no paraba, o sea, yo no sabía ya cómo cortar la entrevista porque no paraba de hablar, pero esa, y fue la primera, o sea, cronológicamente fue la primera entrevista que hice de todas. Y entonces yo pensaba que efectivamente, por esto que hablamos del código de silencio, se me iban a cerrar muchas puertas. Pero cuando hice esta entrevista de una persona en general que no quería saber mucho de la prensa, como que me dio una cierta ilusión, ¿no? Entonces quise homenajearlo dejando el principio, porque no pensaba que si lo encontraba fuera a sacar mucho. Y realmente yo creo que un capítulo, si bien el libro, como viste, se puede leer aleatoriamente, los capítulos no dependen de otros, pero creo que marca muchas pautas de quién es Bielsa, qué hace aquí, cómo se relacionó con la gente, cómo entrar en su círculo de
de amistad, cómo es ser cercano a él, los límites, las pruebas que pone para ser amigo de él. O sea, no puede ser de un día de un momento a otro no puede hacerte amigo de él. Él lo reconoce, te hace pruebas para ver si tú estás con él pues quieres ser amigo o tiene algún tipo de interés oculto, agenda oculta, ese tipo de cosas. Yo creo que marca mucho te castiga si él considera que no has cumplido con el contrato, digamos, de amistad. Creo que marca muy bien los puntos. Hay un caso de una sanción, de un castigo, ¿no? Con él, claro. Con el verdulero. Claro, él cuando va a recoger el premio al mejor entrenador que le manda a Bielsa, le da orden expresa de que no hable con ningún medio. Y según cuenta él, pues como que le hacen una especie de encerrona a alguien que no se identifica como periodista, le saca una frase y luego lo publica al día siguiente. No sé, en LU, en la cual creo que era en LU. Era un premio que le daba el círculo de periodistas deportivos a Marcelo Bielsa. Bielsa no va, manda o envía en su nombre al verdulero, nada menos, quien recibe el premio en su nombre. Recoge el premio y te vas, no hablas con nadie. Y entonces, según él, hay una encerrona de un periodista que no se identifica y le saca unas palabras y las publica. Y entonces Bielsa le corta durante, no sé, 2-3 meses creo que le cortó. ¿No? Y lo mismo que le cortó y intentaba explicarle, oiga, que me engañaron, que nada. Pero bueno, lo mismo que te corta. Claro. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. También establece una relación con una dueña de una pastelería, que además él era muy habitué, era un cliente, ¿no? Cerquita del Estadio Nacional. Sí. Una pastelería, ahí se hace cliente y establece también una relación. Claro, sí, bueno, ella le gustaba mucho, o sea, había un reportaje y le encantó lo que está haciendo Bielsa y le empezó a mandar tortas a Pinto Durán. Entonces, claro, él mandaba torta en plan como, bueno, él es un loco por el dulce, pero de alguna manera él sabe que aquí en Chile ganó unos cuantos kilitos y entonces empezó a mandarle cartas de tarjeta de por favor, muchas gracias, pero no me mande más, porque tal. Y incluso fue a saludarla y a conocerla a su pastelería y claro, bueno, historias sí hay mil. Está la famosa la podóloga que iba a tratarle los pies. Que trabaja, o sea, que tiene un local acá en Providencia, cerca de la radio. En la Torre de Tajamar, por ahí. La Torre de Tajamar. Y no, todo ese tipo de gente que conseguí que me comentara un poco cómo era la relación con él, que era muy curiosa. O aquella vez que fue a Valparaíso en una operación casi comando en el club deportivo Los Placeres, en el Cerro de los Placeres, porque le habían invitado a un señor mayor, 80 y tantos años, que llevaba toda su vida en el club, para que fuera a verlo y fue a visitarlo. O sea, todo ese tipo de historias me llamaban mucho más la atención que las meramente deportivas, que probablemente se conocían. ¿Por qué fue secreta esa como una operación secreta? Porque él quería mantener todo como reserva, obviamente era parte de su mecánica, pero acá iba a visitar a alguien de un club deportivo amateur. Claro, lo que pasa es que el club deportivo probablemente al ser un fin de semana iba a estar lleno de los niños que estaban pues jugando recuerdo que había, porque visité el club, había una escuela de ping-pong, había mucho tal, y entonces claro, probablemente iba a haber mucho trasiego y entonces iba a ser imposible que él pudiera moverse, ¿no? Entonces claro, ahí tenía que llamar discreción total a todo el mundo, que obviamente si lo comunicaban algún periodista de Valparaíso se iba a enterar, iba a ver fotos. Y bueno, y él se mueve en esta historia. Claro, para la gente luego, el señor me contaba que, Domingo Martínez, me contaba que luego la gente del club le echó una bronca de, pero ¿cómo viene Bielsa y no nos avisa? Digo, bueno, es que si avisaba no venía. Exacto. Entonces a lo mejor el momento más glorioso del club, que es centenario el club, el momento más glorioso, que era que Bielsa llegara y tal, apenas pudieron disfrutarlo 3 personas. Claro, yo fui uno de los enviados especiales al Mundial de Sudáfrica y recuerdo perfectamente una imagen que creo no fue captada por ninguna cámara, pero sí fuimos muchos testigos, que es que estaba la expresidenta Bachelet hospedada en el mismo hotel de la concentración de Chile, pero ella tenía que seguir su viaje, una gira, etcétera, etcétera, y se le cae el pasaje o no sé, un documento, algo, y el viento lo lleva casi debajo del bus, y vemos a Bielsa meterse debajo, claro. Meterse debajo del bus, digamos, para rescatar el papel que pertenecía a la expresidenta Bachelet. ¿Es una de las que pudo establecer una relación más cercana o fue siempre muy formal? ¿Había una admiración? ¿Cuál era la relación real que hubo entre Marcelo Bielsa y la expresidenta Bachelet? Mira, por lo que he recogido por aquí y por allá, en realidad son las veces que les vimos juntos, digamos, son las veces que se vieron, no había más. De hecho, está esta historia de que una vez que viene su hermano Rafael Bielsa como canciller argentino a visitar La Moneda, le invitan oficialmente y él declina la invitación. O sea, ni que esté una persona cercana a él políticamente, ideológicamente, como Bachelet, ni que esté su hermano representando a su país, es una ocasión para que él vaya a una
es una cosa tremenda. O sea, realmente donde hay masa, donde hay gente, él no está para nada cómodo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, entonces, las veces que coincidieron, que fue aquella vez en Pinto Durán, antes, cuando se clasificaron, por ejemplo, para el Mundial, todas estas veces que lo hemos visto en alguna entrega de premios, estas cosas, realmente había muchísima química, pero hasta donde yo sé, la cosa no fue más allá, si bien... Bueno, si bien ¿Es una química ideológica? ¿Es eso lo que lo acerca a ella y, por ejemplo, lo distancia del expresidente Piñera? Claro, o sea, ideológicamente claramente hay una sintonía que no tuvo nunca con Piñera, con la cual, aparte del cual se sintió utilizado. Parece que en campaña utilizaron, no sé, su imagen alguna vez, y él sin que le pidieran permiso, obviamente, y él se sentía muy lejano, y obviamente a nivel ideológico también, porque él también conocía la relación de Piñera con los clubes, Ruiz Tagle, o sea, un poco toda esta historia que también conoces tú mucho mejor que yo. Y entonces él sabía exactamente quién era, y había una sintonía ideológica. Luego, él yo creo que entiende que, por ejemplo, el apoyo que dio el gobierno en los estadios que remodelaron, que rehicieron para el Mundial Femenino, él también lo recogió de buena gana. Y bueno, yo creo que alguien me contó una vez por ahí que hubo olfato de la NFP, se dieron cuenta que acercándose al gobierno le iba muy bien, pero que a la presidenta también le dijeron, ojo, que el fútbol está al alza, pégate ahí también. Exacto, era de beneficio mutuo, ¿no? Hay una especie de simbiosis en la que, claro, por lo que se ve a la distancia, ganaron todo, o sea, porque se consiguieron estos estadios nuevos, entró dinero, no sé, era todo como un círculo virtuoso en el que funcionaba bien y en el que claramente yo creo que Bielsa, pues, ideológicamente tenía mucha cercanía con Bachelet. Te llevo al presente, ¿no? Hoy Bielsa en el fútbol uruguayo. No sé si tuviste algún feedback, si es que él tiene o no libro, o lo que te han comentado las personas que entrevistaste, si ha habido alguna reacción de Marcelo Bielsa respecto de tu publicación, primero. Ya. A la pregunta si tiene el libro, tiene el libro. ¿Tiene el libro? ¿Se lo mandaste tú? Desde hace un tiempo. Sí, conseguí que le llegara a la federación, y a través de unos secretarios y tal me confirmaron que estaba en el despacho. En la Ciudad Celeste está entonces. Claro, lo que pasa que era justo le llegó justo un día que estaba en una gira de amistosos previa a la Copa América, y luego estuvo una temporada en Argentina y luego ya Copa América. Así que, y luego la segunda parte, no sé si lo ha leído, no sé si ha ido directo al cubo de la basura, porque no le gusta mucho que hablen de él y todo eso, pero está, lo tiene. Y la gente que entrevistaste, ¿has tenido también alguna reacción? Sí. ¿Qué te dicen? ¿Y recibieron alguna señal de Bielsa? No, ¿Una reprimenda, por ejemplo, por haber roto ese código de silencio? Mira, hay gente que me llamó antes de la entrevista, sé que le llamó. Y él, hasta donde yo sé, a todo el mundo le dijo que bueno, que ya tenía una edad, que ya era mayorcito y que sabía lo que iba a decir, y que él confiaba en que lo que dijera que fuera honroso con la verdad, digamos. O sea, hubo personas que te dieron el testimonio que pidieron permiso. Le pidieron permiso, sí. Y hasta donde yo sé, le dio permiso a todo el mundo, diciendo que él no es nadie para coartar a alguien para que dé su testimonio, simplemente, bueno, que ojalá lo dé cierto. Y luego hay mucha gente de los cercanos, de los íntimos, que me han contactado. Y hasta el momento no he tenido nadie que haya dicho así como que esto no es lo que yo dije o te pasaste. O sea, está todo el mundo bastante conforme con lo que escribí, que a mí, quieras que no, es complicado. O sea, al fin de cuentas que estás poniendo nombre, apellidos, sí, testimonio, claro. Y uno siempre quiere dar, no sé, no quiere hacer un caricaturizar ni deformar el espejo, la imagen, ¿no? Y bueno, por lo que sé de la gente entrevistada que me ha contactado, está todo el mundo ok. Quiero saber tu opinión, Carlos, después de este trabajo que te permitió acercarte mucho al personaje principal de esta conversación, que es Marcelo Bielsa. Tu opinión respecto de su última gran declaración que ha generado debate en el mundo, no solamente del fútbol, ¿no? Porque él dice que este deporte, que es el más popular del planeta, está en decadencia, va en un proceso de verdad muy, muy complejo, y además habla de que ya está perdiendo su carácter popular, alejándose de los pobres. ¿Tú consideras que esto es una declaración, a ver, ¿cómo decirlo? Pero ¿o qué te provoca una declaración o sea, son las típicas, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados a varias de estas de Marcelo Bielsa, en el sentido de que son frases que dejan para la reflexión, pero ¿lo consideras auténtico? Porque muchos dicen,
y con esto cierro la pregunta, pero se habla de que se está alejando del pueblo, el fútbol, ¿cómo es el técnico mejor pagado de Sudamérica? ¿Dónde está la concordancia? Es que esa es la clave. Él tiene siempre una bandera por el fútbol popular, el fútbol de la hinchada, todas esas cosas que claro, luego él no las refrenda con su comportamiento a nivel de lo que él cobra, que él dice básicamente, bueno, es lo que cobra el mercado y tal, pero bueno, no sé. Y cuando estaba en clubes, pues cuando también decidía dar ok a una operación multimillonaria para fichar jugadores, o sea, él se mueve en un mundo en el que es cierto que él quiere estar al margen lo más posible, o sea, con esto de no dar entrevistas, de no aparecer en reportajes, no entrar en publicidad, como por ejemplo hemos podido ver a otros entrenadores que entran sin ningún problema en publicidad. Sampaoli creo que sin mayores problemas, por ejemplo, estaba en... Entonces, claro, hay una disonancia ahí extraña en el discurso, que como dices tú, no es para nada nuevo. Él siempre ha hablado de la hinchada, del pueblo, todo lo que hago es por ustedes, siempre por la hinchada. Pero luego él se mueve en un mundo en el que se manejan cifras astronómicas, incluida lo que dices tú, su contrato, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que sí él cree todo lo que dice. Eso sí que te diría. Si bien puedo no compartir muchas de sus declaraciones, creo que sí que él no miente cuando habla. Eso sí que creo que es un hecho. Él prácticamente dice lo que siente siempre. Pero es muy real, o sea, y luego... Claro, que el fútbol está cada vez peor, es complicado, o sea, cuando cada vez tienes deportistas mejor dotados, cuando a nivel de espectáculo, de aficionado, cada vez se televisa mejor, cada vez las instalaciones son mejores, tal, que no sé, que una nostalgia de volver al tablón, tal, es complicado, o sea, mira, yo por ejemplo soy muy seguidor de rugby, deporte que practiqué hasta que me lo rompí todo, y entonces me suena mucho también al discurso del viejo jugador de rugby, que todo es un horror, que todo es terrible, que rugby como el antiguo tal. Pero es obvio que todo evolucione, por ejemplo, en el caso del rugby, hacia una mayor seguridad de los jugadores, tal, que no todo el mundo acabe roto, inválido, o con taras para toda la vida, y que para el aficionado, para todos, o sea, el dinero va a entrar. Si hay un espectáculo, el dinero va a entrar, y por lo general el dinero mejora la experiencia, mejora la vida de los deportistas que se pueden dedicar 100% a eso, y no sé, a mí me cuesta compartir esas declaraciones. Y la otra gran... paradoja, ¿no? Es que él rechazó la posibilidad de trabajar en Chile con Segovia, con Jadwe. El tiempo le dio la razón, efectivamente, por lo que sucedió. Pero antes en Argentina estuvo dispuesto a trabajar con el capo di tutti de la mafia del fútbol sudamericano, que era Julio Humberto Grondona. Entonces, ahí también hay una paradoja. Es raro, sí, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que tiene que ver con su... no, ¿cómo te diría? Con esta especie de confianza ciega o algo así. Él en realidad, más que un pacto para entrenar a Chile, él tenía un pacto con Harold, y él lo vio indisoluble en ese aspecto. O sea, él no fichaba por la NFP, no fichaba para el seleccionado de Chile. Él era la elección de Harold Mayne Nichols, ¿no? Y entonces él, de alguna manera, descubrió que el mundo iba a cambiar mucho sin Harold, porque una cosa que he descubierto en el libro, que él tenía una autonomía absoluta sobre prácticamente todo. O sea, si tú llamabas a la NFP pidiendo cualquier cosa, te decía, bueno, yo lo dejo caer allí a Pinto Durán, y si alguien te recibe, bueno para ti, ¿no? Y eso es súper llamativo también. O sea, le entregaron las llaves, igual él tenía de Pinto Durán total. Él tenía probablemente una autonomía brutal, que él se dio cuenta que no iba a tener con esta gente, ¿no? Entonces yo no creo tanto que fuera el hecho de que él oliera que había algo raro ahí, que venía mala gente, que eran unos delincuentes, gente problemática, pues a fin de cuentas se lleva en el fútbol mucho tiempo, y se lleva en el fútbol argentino más tiempo, sabes que eso es el pan nuestro de cada día. O sea, es así, por desgracia. El fútbol es una actividad que genera muchísimo movimiento de dinero, muchísimos intereses, muchísimas coimas, hay mucho derecho, mucho dinero dando vueltas, y siempre va a haber gente que se aprovecha, ¿no? Entonces, claro, hablar ahí una puridad, y lo que dices tú, viniendo de trabajar con Grondona, es muy extraño. Claro, lo último, ¿somos muy especiales los chilenos o en definitiva quizás demasiado autorreferentes, que creemos que nuestra relación con Bielsa es única, pero que vemos también que en Leeds United ocurre también una suerte de admiración profunda por su trabajo, en el Olympique de Marsella, en los equipos que en el Athletic de Bilbao también generó un compromiso, ahora lo estamos viendo en Uruguay?
¿Qué se puede decir? Es respecto de la posición nuestra y nuestra admiración permanente con Bielsa. Él claramente provoca algo en todos los sitios donde va. O sea, no es un entrenador de estos de paso. O sea, él provoca mucho a nivel, en la estructura del equipo al que va, a nivel deportivo, los jugadores, las promesas, la cantera, todo eso, y en la afición. Eso para mí es indudable. Pero yo sigo pensando que Chile, de toda su experiencia, yo creo que sí que está arriba del todo. Seguida de cerca por el Leeds, pero yo creo que probablemente el Leeds, la barrera idiomática y tal, eso no, como que no termina de cerrar el círculo, que aquí con Chile sí había otra serie de referentes, tal. Por ejemplo, en Athletic de Bilbao, que también tuvo permeado tal, pero fíjate, tuvieron la oportunidad de que volviera ahora cuando hubo elecciones de presidente y no votaron al presidente que lo traía de vuelta. Claro. Increíble, o sea que uno pensaría, bueno, a ojos cerrados con Bielsa, que quieras que no le llevó a una final europea, le llevó a una final de la Copa del Rey, y no volvieron, con lo cual eso, ahí te quita en el bielsómetro yo creo que quita algún puntito. Hay un bielsómetro. Sí, porque Chile, o sea, yo que dentro de 10 años estaremos hablando si Bielsa volverá a Chile sin ningún problema. Bielsa, los años chilenos, esta maravillosa publicación de Carlos Serrano Barria, que ha sido nuestro invitado hoy acá en Detrás del Juego. Gracias, Carlos, por haber estado acá en Pauta. Gracias a ti, Fernando. Y nosotros nos reencontramos en un próximo capítulo. Detrás del Juego. Detrás del Juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.